Quisiera darles en primer lugar la bienvenida a la Iglesia Cristiana de la Gracia. Buenos días, hermanos y hermanas. Vamos a empezar con la escuela dominical el día de hoy, pero vamos a empezar orando, por favor, ¿sí? Voy a pedir al hermano David, mientras tanto, que pueda alistar el micro. Señor, gracias, Dios mío, por este tiempo. Gracias, Señor, por todos los medios de gracia que provees, Señor. Te pedimos, Dios mío, que bendigas este tiempo, que nos ayudes, que nos des discernimiento y, Señor, que nos des un corazón para escuchar tu palabra y poder aplicarla y poder llevarla por obra. Ayúdanos, Señor, en este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, el día de hoy vamos a continuar exponiendo la Confesión Bautista de Fe de 1689, que ven en la imagen y que ven en vuestras manos también. Entonces, quisiera asegurarme, por favor, que todos tengamos nuestra confesión. Sí, a ver, una miradita, por favor. Amén. Perfecto. Bueno, antes de empezar, por favor, queridos hermanos, voy a pedirles que apaguemos nuestros celulares o lo pongamos en modo silencio, o en modo vibrador, o en modo avión, para que no podamos ser de distracción para nadie, ¿sí? Vamos a empezar, por favor, apagando nuestros celulares. Vamos a darnos unos cuantos segundos para apagar nuestros celulares, por favor, para que todos estemos atentos en este tiempo. Perfecto. Lo segundo que quería decirles antes de poder empezar es que estemos atentos a las implicaciones, ¿A qué me refiero? Yo quiero invitarlos, queridos hermanos y hermanas, a no revisar este texto de manera pasiva. Es decir, simplemente lo leemos y ya será, ¿no? Sino ser más proactivos al momento de escuchar y ver las implicaciones. Cada vez que nosotros leamos algo, que nosotros veamos las implicaciones que tenga ese algo con las demás cosas. Te hago un pequeño ejemplo. Si te dicen, por ejemplo, digamos, a ver, ¿a quién le pongo de ejemplo? Hermano David. Digamos, te dicen, hermano, vamos a ir a jugar a la 1 de la tarde, fútbol. Y tú te emocionas, ¿no? Porque te gusta jugar la pichanga, ahí está. ¿Cuál es el detalle con jugar a la 1 de la tarde, hermano? ¿Cuál sería el inconveniente? Bueno, para los varones no hay ningún inconveniente, ¿no? No sé si he puesto el mejor ejemplo que digamos. Pero a la 1 de la tarde normalmente almorzamos, ¿no es cierto? Y eso va a implicar que no vas a almorzar, o que vas a almorzar tarde, o de pronto has quedado con almorzar con otras personas. Pero nosotros normalmente tenemos la mala tendencia de enfocarnos solamente en esa información que tenemos y no vemos nuevamente las implicancias. A eso quería llegar. Entonces, veamos las implicancias. Segundo pequeño ejemplo que quiero poner el día de hoy. ¿Qué pasaría si un amigo muy cercano, no sé, pónganle un ejemplo, un familiar, les diga la siguiente frase: he encontrado un tesoro? Estoy emocionado, se les acerca y les dicen, he encontrado un tesoro. ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué le dicen? Paciencia. ¿Necesitas un contador? También está bien, hermano. ¿Qué le dirían ustedes, hermanos? No es una pregunta retórica. Estamos en una escuela dominical y mi intención es interactuar un poquito. ¿Qué dirían si alguien les dice eso? Muéstrame, comparte. ¿Está bien? Está bien. ¿Qué más dirían, hermanos? Te ayudo a encontrarlo, ¿ya? Elías, guárdalo bien. Ya, está bien, está bien. Sí, miren, si alguien les dice eso, lo normal, nuestra tendencia es tal vez emocionarnos, ¿no? Y directamente decir, ya vamos, yo qué sé. Pero la respuesta más adecuada sería en realidad la que dio nuestro hermano Belisario. En primer lugar, sería primero preguntarse, ¿es real el tesoro que existe? ¿Qué tipo de tesoro es? ¿A qué te refieres? ¿Qué tipo de tesoro es? ¿El tesoro todavía existe? Y si tienes un mapa, ¿el mapa es real? Cosas así, cosas así. ¿Por qué se los digo, queridos hermanos? Porque antes de mirar simplemente algo de forma pasiva
o pensar en forma lineal, necesitamos hacernos las preguntas correctas. Hacernos las preguntas correctas. Ahora, que tienen en vuestras manos, que estamos haciendo cada domingo, al hablar de la interpretación de las Escrituras, porque es lo que estamos haciendo, nos recuerda que la regla infalible de interpretación de las Escrituras la constituyen, ¿quién? Las propias Escrituras. ¿Qué significa? Que debemos usar la Biblia para comprender la Biblia. Es de suma importancia, queridos hermanos. Para entender la Biblia necesitamos utilizar la Biblia misma. La palabra de Dios se explica a sí misma. Entonces, debemos usar la Biblia para comprender la Biblia, y eso lo vamos a hacer buscando, como ven en la pantalla, buscando el contexto de los pasajes, comparando textos, buscando la armonía de la revelación divina también. Entonces, hermanos, los invito, por favor, los animo a que a continuación, cada vez que nosotros leamos cada parte de esta pequeña confesión, nosotros seamos más proactivos, no solamente lo leamos de manera pasiva, ¿sí? Por ejemplo, un tercer y último ejemplo antes de entrar de lleno en la enseñanza. Hay una parte, que no sé si nos va a alcanzar el tiempo el día de hoy, no estoy seguro, pero vamos a hablar sobre el hecho de que Jesucristo era completamente Dios y completamente hombre, ¿no es cierto? Ahora, para alguno de ustedes, ¿esa información es nueva? ¿Que Jesucristo era completamente Dios y completamente hombre? No, ¿no? De pronto no es tan nuevo. La pregunta es, ¿qué implica eso? Porque hay personas que van a decir que Jesucristo era una mezcla, una parte hombre y una parte Dios. Ahora, cuando tú dices eso, eso tiene sus implicancias. Lo digo porque quisiera que vayamos más allá. Nuevamente, yo no quiero, queridos hermanos, que leamos el texto de manera pasiva, ¿sí? Amén, amén, queridos hermanos, amén, amén, amén. Ok, dicho eso, vamos a empezar. Vamos, por favor, a nuestras confesiones, por favor. Antes quisiera indicarles que para facilitar vuestra lectura, en la parte superior izquierda de vuestras pantallas, acá, estoy poniendo la página en la que nos encontramos, ¿sí? Cosa que si por algún motivo se pierden en la hilación de lo que estamos explicando, ustedes puedan ir a esta parte, dirijan su mirada a esta parte, perdón, y puedan ver en qué número de página nos encontramos, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a estar en el punto número 8 de Cristo como mediador, y estamos en la página número, ¿se puede ver, hermanos, el número de página? ¿Qué número de página dice, hermanos, ahí? 18, ok. ¿Se nota, hermana, para a la siguiente poner un poquito más grande, tal vez? Belisario, ¿se nota? Ok, más grande, ok, está bien. Listo. Entonces, de ahora en adelante, el número de página va a estar ahí, para que lo sepan, ¿sí? Para que sepan dónde estamos. Ok, estamos en la página 18. El tema grande acá estamos terminando de hablar el punto 8, que es de Cristo como mediador. Y acá estamos en el subpunto número 5, ¿no es cierto? Le he tomado un pequeño pantallazo con una intención en particular. Este punto número 5, perdón, está en vuestras confesiones, ¿correcto? Y como ya llevamos tiempo, no está de más decírselos, hay pequeños subíndices, ¿verdad? Superíndices acá, 1, 2, 3, etcétera, ¿no es cierto? Y la explicación o el texto bíblico que lo avala está en la parte inferior, ¿sí? En la parte inferior. Entonces, es importante, por favor, que prestemos atención a eso, porque nos va a ayudar mucho en cómo vamos a estudiar el texto, ¿sí? Ok. Dicho eso, vamos a leer rápidamente este punto número 5. Dice así: el Señor Jesús, por su perfecta obediencia y el sacrificio de sí mismo, que ofreció a Dios una sola vez a través del Espíritu Eterno, ha satisfecho plenamente la justicia de Dios. Ha seguido la reconciliación y ha comprado una herencia eterna en el reino de los cielos para todos aquellos que el Padre le ha dado. Eso es lo que dice respecto a Jesucristo y lo que significó su obra, ¿sí? Ahora, hay una cosa que quería preguntarles.
tenemos el texto de Hechos 9:14. ¿Ok? Hechos 9:14. Lo primero que yo quisiera que presten atención es a la primera parte. La primera parte en la que dice, permítame, el Señor Jesús, por su perfecta obediencia, y acá voy a necesitar vuestras participaciones, por favor, si David tienes listo el micro, ¿ok? Estamos listos para vuestras participaciones, y nuevamente les voy a animar a que sea más interactiva nuestra participación, porque es la escuela dominical. Número 5, el Señor Jesús, por su perfecta obediencia y el sacrificio de sí mismo, que ofreció a Dios una sola vez a través del Espíritu Eterno. Entonces, acá hay un pequeño detalle, hermanos. Miren que acá en la pantalla les estoy poniendo dos textos, Hechos 9:14 y Hebreos 9:25, ¿ok? Ahora, miren qué dice Hechos 9:14 y Hebreos 9:25, ¿por qué? Porque aquí en este texto nos dice que Jesús se ofreció como sacrificio, ¿correcto? El detalle acá en la parte inicial es que dice ¿a través de qué, queridos hermanos? A través del Espíritu Eterno. Ok, a lo que voy. Hechos 9:14 dice lo siguiente, atención. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios. Ok. En Hechos 9:14 dice que Cristo se entregó mediante el Espíritu Eterno. ¿Ok? Miren cómo dice en Hebreos 9:25. Atención a la pantalla, por favor. O si ya tienen Hebreos 9:25 en vuestras Biblias. Dice, Cristo se ofreció a sí mismo, pero no muchas veces como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra. Ok, he resaltado en negrita la parte donde quisiera que se enfoque. ¿Por qué? En Hebreos 9:14 nos dice que Cristo se entregó mediante el Espíritu Eterno, pero en Hebreos 9:25, lo que está en la parte, digamos, blanca, dice que Cristo se ofreció a sí mismo. Entonces, la primera pregunta que me surge es, y la primera pregunta que quiero hacer a ustedes es, entonces, finalmente, ¿cómo pueden conciliar estos dos pasajes? ¿Cómo se ofreció Jesucristo? ¿Se ofreció a sí mismo directamente o se ofreció mediante el Espíritu Eterno? Porque aparentemente acá está mostrando dos formas diferentes de cómo Jesucristo se ofreció como sacrificio. Entonces, para eso quisiera vuestras participaciones, por favor. ¿Cómo ustedes conciliarían estos dos versículos? Nuevamente, en uno de ellos dice, hablando de Jesucristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo. La diferencia está en que la parte en rojo dice que se ofreció mediante el Espíritu Eterno, ¿correcto? Y la parte que está en blanco dice que Jesucristo directamente se ofreció a sí mismo. Entonces, nuevamente, mi pregunta es, ¿cómo podemos conciliar estos dos? No sé si hay algún voluntario que quiera esbozar alguna respuesta a esa pregunta. Antes, quisiera asegurarme si me han entendido, queridos hermanos, si se ha entendido la pregunta, para empezar. Me hacen recordar, queridos hermanos, cuando estaba en la universidad, ¿no? Y el profesor dice, a ver, voy a hacer una pregunta, voy a buscar un voluntario, ¿no? Y cada vez que yo no sabía la pregunta, yo me ponía a mirar, quería hacerme el invisible, ¿no? Que no me mire, que no me mire. Entonces, así los veo, queridos hermanos. Por favor, con confianza. Estamos acá para aprender de la palabra de Dios. Entonces, antes de dar la explicación, porque finalmente esta enseñanza va a ser transmitida en televisión, entonces, si hay demasiada pausa, la cual yo quisiera, no va a ser tan agradable en la TV. Pero bueno, ¿algún comentario, queridos hermanos, rápidamente? ¿Por qué creen? ¿Por qué en Hechos 9:14 dice a través del Espíritu Santo? ¿Y por qué en Hebreos 9:25 simplemente dice Cristo se ofreció a sí mismo? ¿Qué dice? Antes, perdón, Elías, ¿se puede ver el texto desde donde estás? Perfecto. Sí, el pastor Joe, por favor, el micro, hermano. Nuevamente, en Hechos 9:14 dice que Cristo se entregó mediante el Espíritu Eterno, y en Hebreos 9:25 dice directamente que Cristo se ofreció a sí mismo.
ambas declaraciones son verdaderos. Aunque lo vemos como algo distinto, si Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, ambas declaraciones son ciertas. Correcto. Y es verdad. Mire, la confesión bautista se enfoca en cómo se hizo la ofrenda, es decir, por medio del Espíritu Santo, y en la parte de Hebreos se centra en quién se ofreció. Entonces no hay, digamos, una contradicción entre esas dos premisas. Nuevamente, la parte que está en rojo nos dice cómo se hizo esta ofrenda, y la parte que está en blanco nos responde a la pregunta en quién se ofreció. Entonces, la diferencia entre estos dos versículos, evidentemente, lo que tienen en común es que dicen que Cristo se ofreció, ¿correcto? La única diferencia es que en la parte en rojo dice que fue mediante el Espíritu Eterno. Piensen en esto, Cristo se ofreció mediante el Espíritu Eterno, es decir, mediante el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Ahora, todos vamos a decir amén, amén. ¿Qué significa que Cristo se entregó mediante el Espíritu Eterno? ¿Qué dicen? ¿Qué significa a través del Espíritu? Bueno, la frase a través del Espíritu resalta la participación activa del Espíritu Santo en la obra redentora de Cristo, unificando la acción de la Trinidad en la salvación de la humanidad. Entonces, cuando dice a través del Espíritu, puede referirse a tres cosas fundamentalmente, que lo he puesto en los círculos. Nuevamente, es la primera vez que estoy preparando las diapositivas para ustedes, por favor. Por eso voy a hacer un pequeño feedback más seguido. Entonces, Elías, por favor, tú que estás al final, quisiera que me ayudes si es que se puede leer con tranquilidad las partes del círculo. Ok, ¿en qué idioma está? Ya va acá, entonces estamos bien. Ok, está un poco chiquito, creo. ¿No? Está chiquito. Ok, vamos a mejorar eso para la siguiente escuela. Ok, a través del Espíritu puede significar tres cosas. Uno, el poder del Espíritu Santo que capacitó a Jesús para cumplir su misión. Porque el punto 8.3 menciona que Jesús fue santificado y ungido con el Espíritu Santo sin medida. Y el pastor yo lo mencionó la semana pasada, para ser apto como mediador y fiador. Eso lo podemos encontrar en Lucas 4.1 y en Hechos 10.38. En segundo lugar, esta palabra a través del Espíritu puede significar la guía del Espíritu Santo en la vida de Jesús, llevándolo, por supuesto, a obedecer la voluntad del Padre hasta la muerte. ¿Sí? Y finalmente, podemos decir que a través del Espíritu significa la presencia del Espíritu Santo como sello de la aceptación del sacrificio de Jesús por parte de Dios. Como referencias podemos ir, si desean, pueden ir, si desean, a Romanos 8.16 o a 1 de Juan 5, del 6 al 8. Ok, pero la parte más controversial de todo esto, que estamos del punto 5, es lo siguiente. Y lo he resumido acá, en este cuadrito. En el punto número 5 dice que la obediencia de Jesucristo logró ciertas cosas. Logró ciertas cosas. Permítame, por favor, un segundo. Un segundo. Ok. La obediencia y el sacrificio de Jesucristo logró, según el texto que estamos leyendo, en el punto número 5, tres cosas. En primer lugar, la obediencia y sacrificio de Jesucristo satisfizo plenamente la justicia de Dios, ¿correcto? En segundo lugar, ha conseguido la reconciliación. Y en tercer lugar, ha comprado una herencia eterna en el reino de los cielos. Ok. Ahora va a venir la palabra clave que les he dicho desde el inicio. Implicaciones. Vamos a ir al primer punto. Cuando nosotros decimos que la obediencia y sacrificio de Cristo, noten en primer lugar esto. Fíjense acá. No dice solamente el sacrificio de Cristo, sino también dice la obediencia de Jesucristo. ¿Sí? Hizo en primer lugar, satisfizo plenamente la justicia de Dios. Ahora, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a centrarnos en esta primera parte. Y quiero preguntarles, ¿qué implicaciones tiene esta afirmación? El hecho de que diga que satisfizo plenamente la justicia de Dios. ¿Qué implicaciones ustedes ven que tiene? Nuevamente, ¿con qué otras partes de la Biblia ustedes conectan esta verdad? O de pronto, ¿con qué mentiras que muchas veces escuchamos
se relaciona esta verdad que ustedes ven. Les voy a dar unos segundos nada más, hermanos. Nuevamente, porque va a estar grabado y lo vamos a transmitir en la televisión. Acá dice que satisfizo plenamente la justicia de Dios. Y les voy a ayudar un poquito. ¿Has levantado la mano, hermano? Adelante. Entonces, para el micro, por favor, para nuestro hermano Elías. Cuando dice satisfizo plenamente la justicia, que alcanzó los estándares o los requerimientos que se pedía, que Dios pedía. Cuando dice obediencia y sacrificio, sacrificio se ve como expiación por los pecados pasados, podríamos decir. Ya. Y obediencia por lo futuro. En ese sentido creo que lo veo. Okay. Porque el sacrificio se paga por los pecados, principalmente, o sea, por las fallas, que en este caso sería del pasado y del futuro, pero la obediencia en el sentido positivo de la ley, lo que requiere hacer, porque el pecado es la falla, ¿no? Y entonces el sacrificio se da por la falla, pero la obediencia se da por aquello que se requiere para llegar al estándar. Porque incluso si solo se hubiera pagado por los pecados, si hubiera ofrecido sacrificio, hubiera sido necesario todavía alcanzar el estándar que sería obediencia. Entonces creo que completa en este sentido. O sea, para nosotros, para un creyente, creo que trata con nuestro pecado y trata con la necesidad de perfección que necesitamos. Borra nuestros pecados y alcanza la perfección que no podemos alcanzar. Eso. Correcto. Gracias, hermano. ¿Alguien más que quiera opinar? La pregunta es, ¿qué implicaciones ven en este primer punto? Pero gracias. Debí en realidad empezar por eso y está muy bien. El punto satisfizo plenamente la justicia de Dios. ¿Alguien más que quiera participar, queridos hermanos? ¿Qué implica eso? Ok. Les voy a ayudar. Acá hay una palabrita que dice, ¿qué dice, queridos hermanos? Plenamente. Una pequeña pausa nuevamente, esa palabrita, plenamente. ¿Qué implica eso? ¿A qué se refiere esa palabrita? Satisfizo plenamente. Completo, completo. Esa es la palabra. ¿Por qué? Porque si yo estoy endeudado hasta el cuello, y eso lo entenderán mejor las personas que hemos estado endeudados hasta el cuello alguna vez en nuestras vidas, ¿sí? Imagínate que alguien te dice, tu deuda ha sido cancelada completamente. ¿Qué significa plenamente, completamente? ¿Qué significa que cuánto debes ahora? Nada, ¿correcto? ¿Por qué lo digo? Porque aunque para muchos de nosotros parece obvio, cuando nosotros nos preguntamos, ok, Cristo pagó por nuestros pecados y la mayoría de las religiones que dicen ser cristianas van a decir, sí, Cristo pagó por los pecados. La pregunta es, ¿por cuántos de los pecados pagó Jesucristo? Y ahí van a encontrar la gran diferencia. Porque algunas personas van a decir que, bueno, Cristo en realidad va a ayudar, tú tienes que esforzarte con tus obras y Cristo recién va a completar lo que te falta, por ejemplo. ¿No es cierto? Y hay personas y hay sectas y pseudo-religiones que van a distorsionar esta verdad de la Biblia. Es por eso que es sumamente importante, queridos hermanos, esta palabra, plenamente. Porque aquí nos indica que la cantidad de pecado que ha pagado Jesús por nosotros. Y cuando dice plenamente significa todo, ¿correcto? Todo. Ok. Segundo punto. Ha conseguido la reconciliación. ¿Qué implica que ha conseguido la reconciliación, hermanos? ¿Qué creen que significa? Ok. Acá tenemos a la hermana Angie, por favor. Está levantando la mano. Buenos días. En la Biblia dice que por causa del pecado somos enemigos de Dios o por causa de la caída, ¿no? Correcto. Entonces Jesucristo nos reconcilió con el Padre por medio de la cruz. Correcto. Excelente. Imagínense, hermanos, que ustedes nos saludamos de tiempo y me digan, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hermano? Bien. ¿Y cómo está tu familia? ¿Cómo está tu esposa? Mi esposa está bien, nos acabamos de reconciliar. Ok, ¿qué implica eso? Eso lo entienden mejor, ¿no es cierto? De frente, te has peleado. Amén. Perfecto. Y la implicación acá es que si es que ha conseguido la reconciliación, eso implica que entre el hombre y Dios no había
esa reconciliación. Lo digo porque nuevamente muchas iglesias van a decir simplemente, corre a Dios porque Él es tu amigo. ¿Cuántas veces he escuchado eso? Cristo es tu mejor amigo. Él está con los brazos abiertos, te está esperando. Pero cuando leemos este texto, ha conseguido la reconciliación, nos está indicando indirectamente, nuevamente, la implicancia es que antes no estaban reconciliados, es que había algo en contra. Y lo responde de mejor manera nuestra hermana Angie cuando menciona que la palabra de Dios indica que estábamos en enemistad con Dios. ¿Ok? En conclusión, ¿qué implica esto? Que antes estábamos en enemistad con Dios. Y de hecho, las personas que no creen en Jesucristo como su Señor y Salvador, no están en este punto. Si no están en reconciliación con Dios, ¿cómo están en consecuencia? En enemistad con Dios. ¿Sí? Me estoy tomando un poquito de tiempo, queridos hermanos. Estoy caminando un poquito lento ahora porque quiero empujarlos nuevamente a que seamos más intencionales y en ver las implicancias de lo que estamos leyendo. ¿Sí? Por favor, entonces tengan un poquito de paciencia para los hermanos que van un poquito a 200 kilómetros por hora. Paciencia, por favor. ¿Sí? Perfecto. También dice que ha comprado una herencia eterna en el reino de los cielos. Esta implicancia la vamos a ver más adelante, por favor, porque yo quiero centrarme en la parte que está en blanco. Ok. Nuevamente, rebobinando, Jesucristo tuvo una perfecta obediencia y fue un perfecto sacrificio, ¿ok? ¿Y eso qué implica? Que satisfizo plenamente la justicia de Dios, ha conseguido la reconciliación y ha comprado herencia para el reino de los cielos. La pregunta del millón, hermanos, todas esas cosas que ha conseguido Jesucristo con su obediencia y su sacrificio, ¿para quién es? ¿Para quién? Ahora, y la respuesta está en vuestras confesiones. Nuevamente, estamos en el punto 5, por favor, y quisiera que me digan, según vuestra confesión, ¿para quién es? Por favor, voy a necesitar un voluntario, porque literalmente está ahí en vuestros ojos, pero mientras lo buscan, por favor, nuevamente, el Señor Jesucristo obedeció perfectamente, no puede participar, está vetado por el momento. Elías, por favor, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo fue una obediencia, un sacrificio perfecto, consiguió, bueno, que la cámara no me está enfocando, pero entonces satisfizo plenamente la justicia de Dios, ha conseguido la reconciliación y ha comprado herencia en el reino de los cielos, ¿no es cierto? Según, no sé, hermano, si me puedes ayudar enfocando un ratito la pantalla para que lo tengan claro las personas que nos puedan ver en la grabación. Según el texto, queridos hermanos, ¿para quién es entonces? Ya nos hemos dado un tiempito. ¿Para quién es todas estas cosas que ha obtenido Jesucristo con su sacrificio? Ok, por favor, voy a pedir que la hermana lo lea, que nuestra hermana Angélica, por favor, lo lea en voz alta. Para todos aquellos que el Padre le ha dado. Para todos aquellos que el Padre le ha dado. Y esto, hermanos y hermanas, todas las personas van a decir amén a esto. No, porque esto va a ser motivo de gran controversia, si lo puedo decir. Ok, ¿para quiénes es? Para todos aquellos que el Padre le ha dado. Y esa frase ha sido un capricho de las personas que han escrito esta confesión. Desde luego que no. Esta frase, nuevamente, perdónenme por favor, que está aquí en la última parte, ¿sí? Para todos aquellos, tiene una base bíblica. ¿Cuál es su base bíblica? Según vuestra confesión. ¿Cuál es la base bíblica de esa última parte? Juan 17:2, correcto. Permítame por favor. ¿Y qué dice Juan 17:2? Dice lo siguiente: como les ha dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que les diste. Dice la palabra de Dios. Ok. Desde luego, no todos van a estar de acuerdo con estas palabras y con esta declaración, y van a haber objeciones. Una de las objeciones es que las personas que dicen, bueno, yo he visto en la Biblia que hay una parte en la Biblia que Jesucristo claramente dice, al que viene a mí no le echo fuera.
al que viene a mí no le echo fuera. Por lo tanto, lo que usted está diciendo no es correcto. No es correcto decir que solamente para aquellos que el Padre les ha dado. Es para todos en general. Todos tienen la oportunidad de aceptar o rechazar a Dios. Entonces, hay personas que van a decir eso. Y les pregunto, ¿en la Biblia hay una parte en la que Jesús dice, al que viene a mí no le echo fuera? La hay, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué responderían ustedes, queridos hermanos, a esa pregunta? Ok. Brisa, perdón, pastor. También hay un versículo que dice que nadie busca a Dios, todos son malos. Entonces, llegaría a la conclusión de que los no creyentes no buscan a Dios y que el Espíritu mora solamente en los creyentes y les da el hambre por conocerlo. Es correcto. Es correcto. Solamente que todavía no hemos contestado directamente la pregunta. Pastor Joe está levantando la mano, por favor. Hay una parte en la Biblia que dice, al que viene a mí no le echo fuera, ¿no es cierto? Pero es correcto lo que dice nuestra hermana Brisa. Gracias, hermana. Tampoco es una contradicción, porque todos los que vienen al Padre es aquellos que el Padre le dio al Hijo. Amén. Bueno, el pastor Joe, como siempre, spoileando mis enseñanzas. Pero gracias, pastor. Es correcto. Ok. Les digo esto nuevamente. Cada vez que nosotros nos encontremos en una situación como esta, he visto en una parte, siempre, por favor, tengan esta costumbre. Muéstrame en qué parte de la Biblia dice eso. Porque cuando simplemente lo dejamos como leí por ahí que decía, ahí empiezan los problemas. Entonces, cada vez que nosotros tengamos una interacción con algún hermano o hermana, animémoslo y aún busquémoslo dentro de la Biblia. Ok, vamos a buscarlo. Tenemos internet, pueden entrar en Google, ¿no es cierto? Ponen esa frase y Google les va a mostrar el versículo completo. ¿Sí o no? Respecto a esta palabra, al que viene a mí no le echo fuera. Si nosotros buscamos en qué parte de la Biblia está en la Biblia, desde luego, está en Juan 6:37. Y miren, por favor, acá, vayan viéndolo por favor, si ya se han dado cuenta, aquí dice, al que a mí viene no le echo fuera. ¿Dice o no dice? Por supuesto, lo dice. ¿Cuál es el pequeño detalle? Adelante, hermano Elías. Sí, no está funcionando el micro, es necesario que salga para la grabación. ¿Cuál es el detalle, queridos hermanos? Estamos viendo acá, hemos encontrado el versículo donde dice, al que viene a mí no le echo fuera, ¿no es cierto? Y nuevamente, esa frase, algunas personas lo utilizan para decir, bueno, eso dice la Biblia y quiere decir que todos tienen la oportunidad de elegir o no elegir a Dios. Adelante, hermano. Olvidan la primera parte del versículo. ¿Por qué? ¿Que explique un poquito mejor? Porque ese versículo, o en esa parte de la Biblia, está en un versículo, en un contexto. Tendría que entenderse el mensaje completo, si no se malentiende. Correcto. Y el mensaje completo que dice, queridos hermanos, todo lo que el Padre me da. Sí, por supuesto, Jesucristo dice, al que viene a mí no le echo fuera. Correcto. La pregunta es, ¿quién va a venir a Jesucristo? Y la respuesta es, todo lo que el Padre me da. Por lo tanto, ¿en manos de quién está? Del Padre que se lo da. ¿Correcto? Ok. Vamos a seguir con las objeciones, queridos hermanos. He puesto en la parte de color blanco, digamos de color blanco, las partes de la Biblia en la que indican que finalmente está en las manos del Padre, ¿correcto? Y en la parte de rojo estoy poniendo las objeciones, citas bíblicas que normalmente las personas dan para decir que no es así, que finalmente el hombre puede elegir. Y nuevamente voy a pedir que vuestras participaciones, por favor. Ok, ya hemos leído Juan 17:2, como les has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que me diste. Es Jesucristo hablando a su Padre y dice, para que dé vida eterna, Jesucristo da vida eterna, pero ¿a quiénes?
a todos los que me diste. Correcto. Abajo, Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que viene a mí no le echo fuera, dice la palabra de Dios. Pero acá dice, todo lo que el Padre me da. Ok, vamos a leer 1 de Timoteo 2:4 y 2 de Pedro 3:9, y yo les voy a preguntar directamente, ¿cómo podrían conciliar estas dos ideas? ¿Sí? Acá se viene lo interesante. Atención. 1 de Timoteo 2:4 dice lo siguiente, hablando de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí, hermanos? ¿Lo estamos leyendo? ¿Sí? Ok. 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, y aquí viene, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ya, esa es más buscadita, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Amén? ¿Estamos? ¿Cómo responderían eso, queridos hermanos? Esa es una de las objeciones más interesantes. Pastor, yo listo para spoilear mi enseñanza por segunda vez. Está bien. ¿Cómo harían, queridos hermanos? Ok, nuevamente, quiero asegurarme, por favor, discúlpeme que sea tan fastidioso. Lo primero que quiero asegurarme es que si me he dejado entender con la pregunta. ¿Está clara la pregunta? ¿Sí? ¿Sí? ¿Seguros, hermanos? ¿Está clara la pregunta? ¿Sí? Contacto visual. Hermano Percy, ¿ha estado clara la pregunta que he hecho? Perfecto, gracias. ¿Estaba clara la pregunta? Ok. Hay una contradicción aparente. ¿Quién me dice, por favor, cuál es esa contradicción que nos muestra, que a primera vista parece en la Biblia? ¿Quién me dice, por favor, esa contradicción aparente? Mananji, a ver. La contradicción que se ve allí es por lo que es en Juan dice, ¿no? Que todos los que somos salvos es porque Dios le ha dado a Cristo, ¿no? Para que fuéramos salvos. Bueno, el segundo es que dice Sí. que todos ya también, ¿no? Esa palabra implica todos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, yo lo que entiendo de esto es que por la providencia de Dios, ¿no? Que Sí, solamente, ¿cuál es la contradicción aparente? Nada más, esa es la pregunta. ¿Cuál es la contradicción aparente que hay en esos dos colorcitos? la contradicción es que primero dice que solo algunos y los otros dos versículos dice que todos, ¿no? Ok. Pequeña corrección. Nuevamente, es una contradicción aparente porque en principio la palabra de Dios no se contradice, para empezar. Entonces, si decimos directamente hay una contradicción, estamos diciendo que la palabra de Dios tiene una contradicción, ¿sí? Por eso es con el término, ¿sí? Pero efectivamente, ahí está. Alguien, hermanos, ya les he dado el tiempo para darle una pensadita. ¿Qué dice? ¿Qué responderían ante eso? ¿Qué responderían ante eso? Nada, hermano Belisario, tú estás mal. Acá claramente dice, 2 de Pedro 3:9, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es claro, hermano Belisario, estás hablando herejías. ¿Qué dirías, querido hermano? ¿Qué dirían? No es para Belisario. Ok, ahí está nuestro hermano Percy. No, Pastor Resto, quería de la primera pregunta que hizo también, o sea, Sí, ¿cuál es la contradicción? ¿Cuál es la contradicción? ¿No? Sí. O ¿cuál es la aparente contradicción? Perdón. Sí. ¿No? Entonces, en 2 de Pedro 3:9 dice, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿no? O sea, aparte de que dice todos, además dice que ellos, ¿no? Procedan al arrepentimiento. O sea, como da a entender como que el arrepentimiento viene de ellos, ¿no? Exacto. Entonces, esa es una otra aparente contradicción. Buena observación. Y nuevamente, lo que hace más grande el problema, entre comillas, es que es directamente la palabra de Dios. No es una confesión, no es una cita de un famoso teólogo, es directamente la palabra de Dios. ¿Alguien más, queridos hermanos? Ok.
Brisa, por favor, adelante, por favor. Gracias por tu diligente tarea, hermano David. Estamos haciendo los ejercicios de nuestro hermano. La diferencia. ¿Cómo responderías? ¿Cómo responderías ante esta aparente contradicción? Que las promesas de Dios no solamente son para las personas que han nacido de nuevo y creen en Jesucristo como su único Salvador. Y que todo aquel que no acepta a Cristo entonces no es merecedor de esta promesa. Que viene siendo que el Señor sea paciente. Sí, cerca. En un momento lo vamos a explicar. Pastor, por favor, que está a punto de tirarme su tomatodo al púlpito. Amén. Parece que hay contradicciones, pero en realidad no hay contradicciones, porque ahora estamos viendo la voluntad decretada de Dios. Él dice, el cual quiere, ¿quién quiere? Todos los hombres sean salvos y venga al conocimiento de la verdad. En realidad, todo lo que Él quiere va a venir a Jesús. Y eso es porque Él lo ha decretado antes de la fundación del mundo. Correcto. Entonces, bueno, esa es la respuesta, pero vamos a reproducir la respuesta en cámara lenta, ¿no? Como un partido de fútbol. Vamos a ir al bar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿O pasamos al siguiente punto? De pronto quedó claro. Ok. Es verdad lo que ha dicho el pastor Joe. Ahora lo voy a desmenuzar un poquito más. ¿Sí? Ok. Voy a agarrar 1 Timoteo 2:4, que es la misma idea de 2 de Pedro 3:9 en realidad, porque ambos versículos, incluido otros más que tenemos, Juan 3:16, perdón, también se responden precisamente con lo que dijo el pastor Joe, con estos dos conceptos: la voluntad decretiva de Dios y la voluntad preceptiva de Dios. Atención a esto. La voluntad decretiva de Dios es la voluntad soberana e incondicional de Dios, por el cual Él determina todo lo que sucede. Atención. ¿Qué incluye esta voluntad decretiva? Incluyendo la elección de aquellos que serán salvos. Esta voluntad es secreta, inmutable y siempre se cumple. Así es la voluntad decretiva de Dios. Ahora, ¿cómo es la voluntad preceptiva de Dios? La voluntad preceptiva de Dios es la voluntad de Dios es la voluntad de Dios revelada en la Biblia a través de mandatos, preceptos y exhortaciones. Ahora, esta voluntad expresa lo que Dios aprueba y desea que la humanidad haga, pero no garantiza su cumplimiento debido al libre albedrío del hombre. Mejor, queridos hermanos, ¿se entendió un poquito mejor? Los dos conceptos para empezar, la voluntad decretiva y la voluntad preceptiva. Pastor John. Claro que sí, pastor. Ahora, antes de dar el ejemplo, permítame por favor, mejor voy directamente a los ejemplos. No le va a gustar lo que va a ver, pastor, porque las letras van a ser más pequeñitas, pero va a valer la pena. ¿Sí? Ok. Tenemos un cuadrito. Acá tenemos la voluntad decretiva, ¿cierto? Perdón, se me ha escapado. La voluntad decretiva, la voluntad preceptiva y la voluntad permisiva, que en realidad algunos le ponen como parte que está dentro de la voluntad decretiva. Ok. Vamos a nuestra atención, por favor, a las dos primeras columnas. La voluntad decretiva. Dentro de la voluntad decretiva tenemos, por ejemplo, la elección de los santos para la salvación. ¿Sí? Dios va a determinar quiénes van a ser salvos y eso va a suceder sí o sí. Esa es la voluntad decretiva de Dios. Segundo punto, la preordenación de todos los medios para salvación. Dios no solo elige a los que serán salvos, sino que también ha preordenado los medios para que lleguen a la fe de la salvación. Tercer punto, tercer ejemplo de voluntad decretiva,
el control de todas las cosas para su gloria. La confesión, particularmente esa confesión, afirma que la providencia de Dios se extiende a todas las criaturas y a todas las cosas grandes y pequeñas. Dios dirige todas las cosas, incluyendo el pecado, para su gloria y el bien de los elegidos. Esa es la voluntad decretiva de Dios. Algo que Dios va a determinar y que va a suceder sí o sí. La voluntad preceptiva de Dios son cosas que Dios da y que Dios desea, pero la diferencia es que no necesariamente se van a cumplir. Ahí está la diferencia. Ejemplo, la ley moral. Segundo ejemplo, el llamado de arrepentimiento y la fe. Tercer ejemplo, la exhortación a las buenas obras. La voluntad preceptiva de Dios, por ejemplo, no mentirás. La voluntad de Dios es que no mintamos, ¿correcto? ¿Sí o no? Entonces, nuevamente, podemos decir, la voluntad de Dios es que no mintamos. ¿Es correcto? Es correcto. Pregunta, ¿sí o sí va a suceder que no mintamos? No, ahí está. Esa es la voluntad preceptiva de Dios, en pocas palabras. ¿Sí? La voluntad permisiva de Dios, que es un tercer concepto, indica tres cosas, porque con ejemplos se entiende un poquito mejor. Uno, la caída del hombre, la existencia del mal en el mundo, las pruebas y tentaciones que enfrentan los creyentes. La maldad del mundo, aunque no ha sido creada por Dios, es permitida por Dios. Y ese es uno de los grandes misterios teológicos que nosotros tenemos. ¿Por qué Dios permitió el ingreso del mal en este mundo? Y no lo sabemos, es un misterio profundo. Pero sí sabemos que Dios permite ciertas cosas, permite que cosas sucedan, pero finalmente esas van a ser también para su gloria. Y finalmente eso no va a impedir a que su voluntad decretiva se dé. Entonces, se los voy a volver a indicar, perdón. La voluntad decretiva es la voluntad soberana e incondicional de Dios, por la cual Él determina todo lo que sucede. ¿Sí? Entonces, es secreta, inmutable y sí o sí se va a cumplir. Con la diferencia, a diferencia de la voluntad preceptiva, que es la voluntad de Dios revelada en la Biblia, como hemos visto, a través de mandatos, preceptos y exhortaciones, ¿sí? Esta voluntad expresa lo que Dios aprueba y desea que la humanidad haga, pero no garantiza su cumplimiento debido al libre albedrío del hombre. ¿Qué es el libre albedrío del hombre? Vamos a tener que esperar un poquito más porque es el siguiente punto que vamos a tocar más adelante, ¿sí? Antes de adelantarnos a ese concepto, el libre albedrío del hombre. Eso lo vamos a ver. Está en vuestras hojitas. Sí, justo está en la página 19, ¿correcto? ¿Sí? Grande ahí, 9, libre albedrío. Así que con paciencia y que vamos a llegar ya a ese punto. Ok. Entonces, el pasaje, los que están en rojo, ¿sí? Los que están en rojo, esos acá, puede interpretarse como una expresión de la voluntad preceptiva de Dios. Nuevamente, la voluntad preceptiva de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, pero al ser una voluntad preceptiva, eso no garantiza que sí o sí suceda. ¿Sí? Sin embargo, esta voluntad preceptiva al mismo tiempo no anula la voluntad decretiva de Dios. La aparente tensión se resuelve al comprender que la voluntad decretiva siempre se cumple, mientras que la voluntad preceptiva puede ser resistida por el hombre. Y eso nos llega al siguiente punto. Según la voluntad preceptiva de Dios, las Escrituras nos dicen que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vayan al conocimiento de la verdad, ¿correcto? El gran detalle es quiénes van a ir a acudir a Dios. Volvemos a la misma pregunta. Y bíblicamente hablando, ¿quiénes van a acudir a Dios? Los elegidos. Los elegidos. ¿Sí? Los elegidos. ¿Sí? Ok. Y ese fue el punto número 5, queridos hermanos. Ahora, tenemos un par de minutos, por favor, para ver si, no sé si he podido ser claro en estos breves minutos respecto a este punto, o de pronto no. No sé si vuestro elocuente silencio significa que he sido claro, o si todavía hay algunas dudas. Entonces,
tenemos un par de minutitos. Ya no tenemos tiempo en realidad, pero quisiera que hagamos las preguntas y la siguiente clase la seguimos respondiendo. Primero Elías, después Percy y después nuestra hermana Angie y después nuestra hermana Brisa. Y después Pastor Joe. Mentira, Pastor. Una broma. Pastor, Sí. creo que alguna vez nos vamos a topar con este tipo de pensamiento. Este pensamiento que dice, la voluntad de Dios es algo que Él desea. Sí. Siendo esta voluntad preceptiva, significa que Él desea eso. Sí. Como desea que no mintamos. Claro, pero dice, ¿por qué Dios nos daría este pensamiento? Porque Dios nos daría algo que no podamos llegar a cumplir. Esa es una de las bases de las personas del arminianismo, básicamente. Si Dios da algo, entonces debe ser porque Él nos da la capacidad para alcanzar ese algo. Entonces, porque no tiene sentido que Él tenga una voluntad que al final pueda o no. Eso podría mostrar una falla en su soberanía. Porque ¿cómo Él puede desear algo que no se va a hacer? Que finalmente o sí se una va persona a hacer? no... Claro, entiendo. ¿Ok? Gracias. Siguiente pregunta, hermano Percy, por favor. Nuevamente, nos ha ganado el tiempo, pero no quisiera dejarles con las preguntas al aire. Lo vamos a responder en la siguiente clase, por favor. Sí, pastores, básicamente, Pega un poquito, poco más esto, la diferencia nos podría aclarar entre voluntad preceptiva y permisiva, ¿no? Sí, Entonces, tienes razón, lo he explicado muy rápido. sí, pastor, Amén, gracias. gracias. Aprovechando tu pregunta, ¿ha quedado pero claro entre la decretiva y la preceptiva y la explicación de los puntos de los cuadritos rojos? Ok, gracias. Hermana Angie. Yo quería entender más acerca de cuando Satanás utiliza la Biblia para confrontar a Jesucristo en Ya. la tentación, allí utiliza pasajes como, tal vez como ahora, ¿no? Y Jesús responde con otros pasajes. Sí. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros diferenciar esto, ¿no? O sea, o confrontar esto, ¿no? Porque puede ser como peligroso, ¿no? En estos casos. Sí, gracias. Una pregunta. Anotado para la siguiente clase. Y Brisa, perdón. Entonces, pastor, ¿se podría decir que la voluntad de Dios está sobre todo el mundo? ¿A qué te refieres con esa pregunta? Porque en la voluntad perceptiva habla de que Dios, a través de sus mandamientos, Él quiere que tengamos una buena ley moral, ¿verdad? Sí. Entonces, su voluntad está sobre todo el mundo, sobre los no creyentes en puntual. Sí, también yo creo que sí, pero O sea, yo quisiera entender a qué se debe la pregunta, para entenderte un poquito mejor. Que ¿A qué se debe la inquietud? es lo mismo decir voluntad de Dios a soberanía de Dios, entonces, ¿es lo mismo? Ok. Lo vamos a explicar en la siguiente clase también. Gracias, está bien. A ver, amén. ¿Alguna pregunta más, queridos hermanos, antes de concluir, por favor? Esta es vuestra oportunidad, porque después vamos a responder a la siguiente clase y después vamos a continuar con el siguiente punto. ¿Sí? ¿Alguien más, queridos hermanos? Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos. Dios mío, gracias, Señor, por este tiempo, Señor, de comunión entre hermanos, por este tiempo en el que podamos escudriñar tu palabra, escudriñar los principios que tú nos has dado, Señor. Danos, Dios mío, la sabiduría y danos, Señor, nuevamente el corazón para escucharte, para entenderte y finalmente para llevar por obra todo aquello, Señor, que nos has enseñado. Bendice este tiempo, bendice a mis hermanos, Señor, y prepara nuestros corazones para la prédica del día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.